Gálatas capítulo 4, versículo 17 en adelante dice: Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene completamente perplejo? El apóstol Pablo está hablando de una manera no hiriente, pero ya está subiendo de tono en esta carta. Se está dirigiendo a los Gálatas primeramente para recordarles que el Señor ya los conoce, que la obra de Cristo está completa cuando creemos en el Evangelio y que el Señor irá perfeccionando nuestra vida, y también la obra del Espíritu Santo de renovar nuestra mente, nuestro ser, estará continuamente vigente hasta el día en que Cristo venga, y no depende de nuestras buenas obras, ni de guardar la ley, ni de guardar días. Después Pablo sigue hablando en esta parte de la palabra de Dios que estamos estudiando, Gálatas capítulo 4 del versículo 8 al versículo 20. Después Pablo habla acerca de la enfermedad que lo llevó para que el evangelio fuera predicado entre ellos. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca del sufrimiento, de la angustia y de la enfermedad en medio de la vida de los justos. Pero en estos versículos, del versículo 17 en adelante, Pablo habla acerca de los hombres que están influyendo sobre los Gálatas. Pablo habla específicamente de esas personas que están atacando la fe de los Gálatas y que los están haciendo retroceder, que los están haciendo volver a confiar en la ley, a confiar en las fiestas, a confiar en los parámetros humanos y a hacer por un lado la obra de Cristo. Esto es sumamente peligroso, y Pablo está viendo que esa fe que ellos tenían en Cristo está siendo tambaleada, está siendo atacada, y algunos de ellos ya están sucumbiendo o están accediendo al pensamiento de los falsos maestros, como lo conoce la palabra de Dios. No es la primera vez que Pablo habla de los falsos maestros. En 2 de Corintios, Pablo menciona a los falsos maestros cuando escribe a Timoteo, cuando le escribe a Tito. El apóstol Pedro en su segunda epístola también habla de los falsos maestros. Judas, en el versículo 17 específicamente en adelante, habla de la conducta de los falsos maestros. Habla de este grupo de personas que se sienten dignos y confiados de predicar la palabra de Dios, pero que tienen ideas completamente desviadas del verdadero mensaje del Evangelio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice ten más cuidado con aquellos que se creen maestros. Y Pablo da una identificación y dice los de la circuncisión. Pablo está hablando a estos falsos maestros, está hablando a los Gálatas, basándose en este grupo que están llevándolos a circuncidarse, a guardar días, a guardar fiestas y a volverles a creer o a llevarlos a creer que para que la obra completa de Cristo se lleve a cabo, se tiene que guardar la ley. Todo gira en torno a que nuestra fe tenemos la capacidad de guardarla, de defenderla y de seguir adelante. Pero también estamos susceptibles al ataque de personas que pueden desviar nuestra mirada. Entonces, en esta hora me gustaría compartir contigo 3 tipos de personas que pueden estar usando la palabra de Dios, pero que no necesariamente quiere decir que sean hombres de Dios. Cualquiera puede conocer la Biblia, cualquiera puede conocer una doctrina, cualquiera puede aprenderse de memoria un pasaje bíblico. De hecho, cualquier persona puede desglosar un buen discurso basado en la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de todos aquellos que hablan la palabra de Dios? Y creo que vamos a basarnos en esto. Me gustaría hablar de 2 personas en una connotación negativa de lo que no es predicar la palabra de Dios, y terminaríamos con un tipo de persona, la persona que el Señor ha llamado para proclamar el Evangelio. La primera persona o el primer tipo de persona que encontramos en la palabra
o que encontramos en esta era. No sé si en la palabra, pero Pablo hace referencia a varios profetas, a varios poetas, a varios cantores, porque siempre lo ha habido. De hecho, en el ambiente en el que Pablo está predicando la palabra de Dios entre los griegos y los romanos, había grandes disertadores, había grandes políticos y había grandes oradores. Es el tiempo en el cual las escuelas de los griegos, donde se hablaba de la sabiduría y la forma en la cual la oratoria estaba atrayendo a las personas, cuando ellos escuchaban hablar a Pablo, ellos pensaban que era algún orador más o que era alguna de las personas que venía de alguna de las escuelas griegas para poder mostrar una nueva filosofía. El contraste cuando Pablo empieza a hablar de Cristo es completamente diferente. Y por eso Pablo dice, los griegos buscan sabiduría. Buscan algo que los haga sentir bien y que los lleve a reflexionar. Y no hay ningún problema cuando a ti te gusta pensar, reflexionar y analizar todas las cosas. Pero el primer tipo de persona que vamos a ver en esta hora es los motivadores. En este tiempo, a través de las redes sociales y a través de cualquier medio de streaming, podemos encontrar una infinidad de motivadores. ¿Es malo ser motivador? No. Quiero aclarar esto. No te estoy diciendo que esta persona esté mal por ser un motivador. Pero los motivadores se centran en desarrollar las capacidades que tienes como persona. Un motivador personal se centra en desarrollar las capacidades que tú tienes como persona y te llevan con métodos oratorios y con métodos de hablar y de conducirse. Te llevan a través de estos métodos que tocan tus emociones y te conducen a ser mejor. Tú me podrías decir, ¿en dónde está lo malo en esto? ¿Cuál es el problema? No estamos hablando de que sea ningún problema, solamente quiero clasificar. Un motivador es alguien que va a desarrollar lo mejor de ti y que te va a llevar a ser una mejor persona y que tiene como meta el que tú seas feliz. ¿Hay algo de malo en esto? No hay nada de malo en esto. Un motivador trabaja de eso. Y hoy tenemos una gama impresionante de motivadores que tienen ellos también una excelente gama de frases. Frases positivas, frases de inspiración, frases motivacionales que toman de aquí, de allá, de diferentes partes, incluida muchas veces la Biblia. Los proverbios, los salmos, las mismas palabras de Jesús nos pueden llevar a ser mejores, claro que sí. Pero la meta de la predicación del Evangelio no es que seamos mejores personas. La meta de la predicación del Evangelio es que nosotros le demos la gloria a Cristo en todas las cosas que nosotros tenemos. Estas personas tienen una amplia gama de frases, pensamientos, pero este es su trabajo, motivar, al igual que los oradores y que las personas que ofrecían su discurso como en una actuación. En todos estos palacios encumbrados, en todos estos lugares elegantes, en el Areópago, como menciona la palabra de Dios, en los centros de Atenas, en Grecia, en todas partes donde llegaban oradores, la gente se acumulaba para escucharlos hablar. Y tenían que diseñar un personaje, alguien que conectara con las personas, alguien que fuera lo suficientemente hábil para hablar y también para moverse, para actuar y para atraer al público. Ese es su trabajo. Es lo mismo que encontramos en este tiempo. Un motivador personal, un orador profesional, no tiene otro objetivo más que el ganar clientes para poder ofrecer su producto y de esa manera mejorar la sociedad, como lo haría cualquier otro producto. Lo único que te quiero llevar es, no podemos juzgar a un motivador por el trabajo que hace. Tampoco lo vamos a juzgar porque use la palabra de Dios. Tampoco lo vamos a usar porque menciona a Jesús en medio de cualquiera de sus discursos. Porque el hecho de que tú pongas tu fe en un motivador no es culpa del motivador. Es nuestra responsabilidad. Pero sí tienes que tener en claro o en mente que no puedes poner tu fe y la dirección de tu vida en manos de un motivador. Un motivador te puede ayudar a ser mejor, a crecer en tu trabajo, todo. ¿Cuál es la única diferencia? Que un motivador no es un predicador. No es alguien que va a fortalecer tu fe. Cae o solamente toca el plano de las emociones. No te lleva a una confrontación con Cristo, ni tampoco te lleva a reflexionar acerca de tu condición después de esta vida. ¿Es malo escuchar a motivadores?
Creo que no. Si es algo que a ti te gusta, si es algo que te puede servir en algún momento, la palabra de Dios dice, escudriñenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero poner tu fe y creer que porque una persona use la Biblia en uno de sus discursos o use frases como Dios te bendiga, Dios es bueno, Dios está contigo, creer que por ello ese hombre o esa mujer es digna de imitar, eso es otro problema. Pablo está hablando acerca de un grupo de personas que están ganando gente para ellos. Pablo les dice a los Gálatas, esas personas que se interesan por ustedes, se los quieren ganar para ellos mismos. Pedro, cuando escribe a sus discípulos también en la segunda carta, en su segunda epístola, en el capítulo 2, del versículo 12 en adelante, Pedro también habla y dice, estas personas buscan masas para ellos. Es como cualquier otro producto. El problema de un motivador que usa a Jesús y la Biblia en sus discursos es que rebaja la bendita palabra de Dios a cualquier otro producto. Es algo que se puede vender, más porque en ese tiempo hay millones de seguidores de Jesús, tristemente mal doctrinados y que piensan que cualquiera que habla de la Biblia tiene que ser alguien cristiano. Ahora, la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es algo que vamos a estudiar. El segundo tipo de persona que usa la palabra de Dios, que a mi parecer y a lo que la Biblia nos enseña es más peligroso que el motivador, porque el motivador está fuera de la iglesia. El motivador personal o el motivador profesional, él trabaja fuera de la iglesia. Él no trae una bandera ni está ostentando que él sea el mejor predicador o que va a conducir a la iglesia a la fe. Él tiene un público en general. Pero el segundo tipo, que es el que Pablo habla aquí en Gálatas, el segundo tipo de personas, es el falso maestro. Y esos falsos maestros son un peligro para la iglesia. Son un peligro para todas aquellas personas que tienen hambre de la Biblia. Si el motivador no se ostenta y dice, yo soy predicador. De hecho, si tú le preguntas a un motivador y lo cuestionas, él te va a decir, es que yo no soy predicador. Ni siquiera soy un ministro ordenado. Es más, a lo mejor ni siquiera soy cristiano. No profeso una fe. Yo soy abierto para todas las religiones. Y te puede dar varios argumentos humanistas, pero no está atacando a la iglesia. Este tipo de persona, el falso maestro, es aquel que surge del medio de la iglesia y que trabaja muchas veces desde un púlpito o enseñando a una congregación muy alejado de la palabra de Dios. Pablo está hablando acerca de los falsos maestros y dice que ellos también tienen el mismo corazón. Si bien no ofrecen un producto como el motivador profesional, sí se ofrecen ellos mismos como la única respuesta que la iglesia pueda tener. El falso maestro son enfáticos en sostener que ellos conocen a Cristo, que han tenido experiencias con Cristo, que han tenido un encuentro con Cristo y que pueden transmitir a Cristo. El falso maestro siempre está defendiendo que está capacitado para guiar al pueblo de Dios, pero sus intenciones no son glorificar a Cristo. Lo peligroso de estos falsos maestros es que pueden estar conociendo la Biblia, pueden haber estudiado un discipulado, pueden haber salido de un seminario, pueden haber estado dentro de las filas de aquellos creyentes que daban buen testimonio, pero que dentro de su corazón está la intención de controlar a la congregación y a cualquiera que se ponga delante de ellos. Pablo dice que el corazón de estos falsos maestros está basado en ganarse a la gente para ellos. Pablo les dice, porque estos que muestran interés por ustedes, es interés en ganárselos. No tienen otras intenciones. Saben lo que ellos quieren. ¿De dónde surgen los falsos maestros? Los falsos maestros no es un ataque que venga de fuera. Si vas conmigo a la palabra de Dios, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo visita a Éfeso y se está despidiendo de los ancianos, y Pablo está por salir ya a zarpar en el viaje, van a la playa, se despiden, saludan y hay un tiempo muy precioso donde lloran y se despiden de Pablo, pero en el capítulo 20, en el versículo 29, Pablo dice esto. Me gustaría leértelo, por favor, si tienes tu Biblia o si quieres acompañarme. Dice Pablo en el versículo 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán
acabar con el rebaño. Estoy seguro, dice Pablo, que después de que yo me vaya, vendrán lobos para acabar con las ovejas, querrán dañar y perjudicarlas, querrán acabar con el rebaño del Señor. Pero en el versículo 30, Pablo dice esto: aún de entre ustedes mismos. Esta era la preocupación de Pablo y también era lo que él sabía. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo está hablando de esta realidad. Estoy seguro, dice, que aún de en medio de ustedes habrá personas que se van a levantar. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo está conformado por personas imperfectas y donde muchas veces nuestros anhelos no los queremos rendir al Señor. Mirar un púlpito, compartir la palabra, guiar al pueblo de Dios, llevar el mensaje, ser el centro, todo esto puede ser muy atractivo para alguien. Cuando no rendimos nuestro corazón al Señor y creemos que el servicio es un mérito que nosotros hemos logrado, constantemente vamos a desear servir para que la gente nos aplauda. El Señor no habla de escalones, el Señor no habla tampoco de niveles, el Señor no habla tampoco de obras meritorias, el Señor no habla tampoco de jerarquías. La Biblia nos habla acerca de ministerios y dones que el Señor da a cada uno de nosotros. Pero estos falsos maestros que se van a levantar, tenemos que conocerlos. Y en esta hora me gustaría compartir contigo 4 características de los falsos maestros. La primera característica es que estos falsos maestros buscan seguidores que les den gloria. Tanto el motivador como el falso maestro buscan personas que los reconozcan a ellos, que les aplaudan a ellos. Son artistas, viven del aplauso. Viven del reconocimiento, viven de la gloria que les da a las personas, viven de la dependencia que las otras personas tienen de ellos. Estas personas buscan que les den gloria, según lo que dice Gálatas 4:17. Pablo dice, ellos se los ganan para ellos. Y luego en el versículo 30 del capítulo 20 de Hechos, lo que acabamos de leer en este momento, Pablo dice, van a surgir para desviarlos de la verdadera fe. ¿Por qué el falso maestro busca gente que le dé gloria? Porque necesitan tener personas que emocionalmente los necesiten a ellos. Estos falsos maestros pasaban horas, noches, pláticas largas, momentos con los discípulos, no para hablar de Cristo, sino para hablar de ellos. Un falso maestro no te lleva a depender de Cristo. Un falso maestro no te lleva a un crecimiento espiritual. Un falso maestro te lleva a depender de él. Cuando un falso maestro está al cargo de una congregación, esa congregación no crece espiritualmente. Pero esa congregación conoce toda la vida de ese falso maestro o conoce toda la vida de ese hombre que es pastor. Pero de Cristo hay muy poco conocimiento. ¿Por qué? Porque este falso maestro te está llevando a depender emocionalmente de él y para que le des la gloria a él. La segunda característica de un falso maestro es, no aman a las personas. Lo que aman es tener control sobre las personas. No aman a las personas, no desean que las personas crezcan, desean que las personas nunca dejen de depender de ellos. Quieren ser superhombres, quieren ser supermujeres, quieren que las personas los vean. Ahora, la táctica de las sectas es esta. Una secta levanta a un superhombre, levanta a una supermujer, y ese hombre que está dirigiendo a todo ese grupo les hace pensar que él es el único o ella es la única que tiene comunicación con su divinidad, o que es la única o el único que puede hablar con Dios y nadie más lo puede hacer. Esto lleva mentalmente y emocionalmente a una dependencia de ese líder. Y hay un riesgo tremendo en esto. Porque tú vas a empezar a poner tu vida, tu dirección, lo que vas a estudiar, con quién te vas a casar, qué trabajo debes de elegir, a qué ciudad te debes de mudar. No le vas a preguntar a Dios. Le vas a preguntar a quién. A ese hombre, a esa mujer que está teniendo control sobre tu vida. Pero cuando tú dices, le pregunté a otra persona, entonces empieza un coraje y una tristeza en ellos. Porque no te aman.
¿Por qué en las sectas están encerrado? No hables con nadie más. No te dirijas con otros. No compartas con nadie. No, entonces empiezas a cerrar un círculo a través de ver a un hombre como la única figura a la cual Dios le habla. Y hay infinidad de predicadores que no hablan la Biblia, solamente es lo que el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Una experiencia subjetiva, porque no lo puedes evaluar, porque no puedes comprobarlo, porque no puedes saber, pero como ya te está controlando la mente, el corazón y tus actitudes, entonces te da temor cuestionar eso. Tenemos que tener cuidado porque Pablo está hablando acerca de esto. La carta de Pablo dirigida a los Gálatas está enfocada en el corazón de ello. Están a punto de desviarse de la fe porque otros desean controlarlos. Están a punto de desviarse de la fe porque otros desean imponerles cosas que la Biblia no enseña, pero se los quieren ganar para ustedes. El propósito de una iglesia ni siquiera es llenarse. El propósito de una iglesia, el propósito de la iglesia es dar a conocer a Cristo. Por eso Pablo los conoce como falsos maestros. Ve conmigo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. ¿Qué es lo que hacen ellos? Seducen con los instintos naturales. ¿Cuáles son los instintos naturales? Las emociones, el chantaje, el llanto, todo lo que tú quieras ver como manipulación. Seducen con los instintos naturales, desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Esos discursos de estos hombres, de estos falsos maestros, esos discursos llenos de arrogancia, esos discursos sin sentido, atacan principalmente a aquellos que apenas están conociendo al Señor. Por eso, si tú eres nuevo en la fe y estás conociendo a Cristo, no a todo el que diga Señor, Señor debes abrirle la puerta, ni todo el que menciona a Jesús debes de tomarlo como una referencia. Porque estos falsos maestros son a los que atrapan, a aquellos que no crecen en el Evangelio, aquellos que no tienen solidez. Pero cuando alguien que conoce la palabra de Dios los cuestiona, los ridiculizan, se burlan de ellos, los satanizan, los satirizan y hacen escarnio. Y fíjate qué curioso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios también en el versículo 20. Dice, estos mismos maestros se burlan de lo que no entienden. Un predicador de la palabra no puede ser alguien que se burle de otros. Dice el versículo 19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pedro está diciendo, estos falsos maestros prometen libertad a través de sus discursos arrogantes, pero todo gira en torno a ellos. Y quieren que la gente sea libre, pero no pueden ser libres porque ellos mismos están esclavos o están esclavizados por la corrupción, por el pecado, porque no han conocido la palabra de Dios. Y si la conocieron, la están tergiversando a su comodidad para obtener ganancias deshonestas, para ganarse el cariño de la gente y para ganarse la aprobación de todos los que le rodean. No aman a las personas, escucha. Un falso maestro no ama a las personas, ama el control que tiene sobre ellas. Desea tenerlos aprisionados, por eso se los ganan a través de tres cosas, y si quieres anotarlas, anótalas, y si puedes distinguirlas, distínguelas. Las conjeturas de estos falsos maestros giran en torno a sí mismas. En el púlpito, Cristo no es el protagonista, ellos son los protagonistas. Dicen predicar, pero todo lo que hablan está lleno de experiencias personales y de momentos íntimos con Dios que nadie puede comprobar. Se tratan de ganar a la gente a través de una aplicación de la Biblia a ellos mismos. Ellos son los héroes en todas las historias. Y realmente es triste poder creer que haya personas que quieran dirigir al pueblo de Dios, pero que no se den cuenta que pueden tener 20, 30 años hablando de ellos mismos, y eso no salva a la gente. Las personas no necesitan mi experiencia, las personas no necesitan tus experiencias. Pero cuando la predicación gira en torno a ti, es porque tienes las estrategias de los falsos maestros bien definidas. La estrategia
Cuando ellos desean enseñar la palabra, las conjeturas que sacan giran en torno a sí mismo. Y esto los lleva a una manipulación emocional. Es decir, a un chantaje a través del amor o a través del temor. Un falso maestro tiene estas dos estrategias: infundir miedo para controlar donde él solamente es la respuesta, o infundir o tratar de hablar de que nadie te va a amar como él te ama, y así de esa manera poder tener un chantaje emocional que conduce a una manipulación emocional. ¿Cuántas veces pensamos y creemos que un predicador verdadero es aquel que hace una actuación de 1 hora o 2 horas y que nos lleva a mover las emociones y que nuestras lágrimas corren y decimos, wow, esto fue una predicación, aunque el día lunes en la mañana estamos batallando con los mismos problemas y a pesar de que tengamos muchos años escuchándole, no nos hemos ganado un alma para Cristo porque nuestra vida no ha sido transformada por el Señor? ¿Sabes por qué? Porque la manipulación emocional no puede transformar la vida de los pecadores. Por eso es que te sigues deleitando en el pecado. Y no es que la palabra de Dios no tenga efecto. Es que no estás escuchando la palabra de Dios. Este era el peligro del cual Pablo les quiere hablar a los Gálatas. Están cayendo bajo una manipulación emocional que los va a conducir no a Cristo, sino a una perdición al poner su esperanza en esos hombres. La segunda estrategia de estas personas, porque todo gira en torno a ellos, es una sobreprotección de las personas a las que cuidan. Una sobreprotección de parte del pastor hacia la congregación. Una sobreprotección donde no quieren que nada les pase, no quieren que nada les suceda. Es una herramienta para el chantaje emocional. Una sobreprotección es que yo no quiero exponerlos, es que yo voy a hacer todo por ti, es que yo siempre voy a estar aquí. Y aparentemente esto suena como muy hermoso. Oh, es que mi pastor no me deja hacer nada, él siempre me ha protegido, aquí estoy. Pero cuando se va ese pastor o se va esa mujer, ese líder que te está sobreprotegiendo, no sabes cómo defenderte, no hay un crecimiento espiritual, no hay una distinción de la palabra, te sientes desprotegido y vas a empezar a buscar a otros ídolos. Era lo que pasaba con la iglesia de Corinto. Pablo habla a los corintios y les dice, porque algunos dicen que es de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas. Por Dios, dice Pablo, Apolos es nada, Pablo es nada, Dios es el que da el crecimiento. Y fíjate en estas palabras, Pablo dice, no quiero que dependan de Apolos, tampoco quiero que dependan de mí. Tampoco quiero que dependan de Pedro, quiero que dependan de Cristo. Y la evidencia de que ustedes están dependiendo de Cristo es que no hay divisiones, es que no han puesto su mirada, es que este es el hombre de Dios, es que esta es la mujer de Dios, es que este es el hombre al que Dios le habla. No, sino que sabes que tu fe está arraigada en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hablando de la sobreprotección, de esos falsos maestros que se ganan el cariño de la gente. Yo te voy a sobreproteger. Si yo estuviera, no te iba a pasar nada. Si yo estuviera, las cosas estarían diferentes. Si yo estuviera, te hubiera protegido. No como tal hombre que te abandonó, no como tal mujer que no te cuida. Yo sí te cuidaría. Escucha y ten mucho ojo, ten mucho cuidado. La sobreprotección jamás va a ser benéfica. Si me preguntas cómo actuaba Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor habla con sus discípulos, hablando de la sobreprotección. Y el Señor Jesucristo les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Oh, pero el falso maestro es, yo te voy a proteger, nada te va a pasar, yo voy a estar contigo. Escucha, el falso maestro quiere ganarse tu amor, tu cariño y tu dependencia para tener control sobre ti. Y Jesús, el líder de líderes, no tenía control sobre la gente, les enseñaba. Y como les enseñaba, tenía toda la confianza de decirles, estas ovejas las puedo enviar a las fauces de los lobos. Y sé que saldrán bien. ¿Cuál sobreprotección? Las iglesias que quieren tener control sobre su gente no han conocido la palabra de Dios. Están luchando quizá por conocerla, pero están tan aferradas a un estilo de liderazgo humanista, lejos de la palabra de Dios. Cristo dice, yo te envío como lobos. Volvemos a Hechos capítulo 20.
en el versículo 32, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de ellos y que está consciente de los peligros que va a haber en la vida de ellos y cómo la iglesia va a surgir, entonces, ¿cómo van a surgir falsos maestros y cómo vienen? El versículo 32 es clave porque Pablo dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y para darles herencia entre todos los santificados. Bendito sea Dios por su palabra. Pablo nos dice, yo tengo que estar aquí para que nada les suceda. Oh, hijitos, yo los voy a proteger para que nadie les haga daño. Pablo dice, me puedo ir confiado porque durante 3 años, ni siquiera habla de una extensión larga, durante 3 años, de día y de noche, les enseñé la palabra. La confianza de Pablo no está en él, ni en su persona. La confianza de Pablo está en la palabra de Dios que les enseñó a estos hombres y a estas mujeres. Y Pablo dice, me puedo ir con toda tranquilidad, no necesitan una sobreprotección, sino que los encomiendo a la palabra de Dios y al mensaje de su gracia. Un predicador de la palabra no te lleva a depender de él. No necesita una manipulación emocional, no necesitas una sobreprotección. Y la otra estrategia, la última estrategia para poder que todo gire en torno a ellos, son las adulaciones. Siempre están adulando a todos. Siempre están buscando la manera de quedar bien desde el púlpito o entre las gentes. Oh, usted es. Y un aplauso, porque estamos en un mundo donde aplaudimos a la gente por hacer nada. Y es lo que nuestra naturaleza pide, que nos adulen. Y qué diferente es cuando encontramos en Juan capítulo 6. Cuando Jesús les dice, ustedes me están siguiendo solamente porque les di pan. Ustedes me están siguiendo solamente porque suplí una necesidad. Ustedes me están siguiendo por ello. Pero les aseguro que el que no me sigue por el Espíritu, mejor que no me siga. Entonces viene Pedro y le dice, Señor, le estás hablando muy duro a la gente. Se ofendieron. Y la gente, Señor, se está yendo. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Señor, usemos la mercadotecnia. Démosle a la gente lo que la gente pide. Démosle a la gente leche en lugar de carne. Démosle a la gente palabras suaves que los adulen. Démosle a la gente palabras tranquilas que no los ofendan. ¿Y sabes qué dice el Señor Jesús? Pedro, yo no voy a cambiar el mensaje porque el evangelio no se negocia. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, se está yendo mucha gente. Pedro le dice, sí, Señor, había más de 5,000 a los que les diste pan y muchos se están yendo. Y voltea a Jesús y mira a Pedro y le dice, ¿y te quieres ir tú también? Adelante. Oh, es que yo tengo un pastor que toda la vida me reconoce. O sea, ese es el problema. Que queremos usar estrategias de un motivador personal y queremos usar estrategias de mercadotecnia para mantener a la gente, pero el evangelio no es esto, no es ni motivar a la gente, ni tampoco es mantener a la gente en un edificio. El propósito del evangelio es que la gente conozca a Cristo, glorifique a Cristo y viva para Cristo. Esa es la gran diferencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al 20, que es lo que leíamos hace un momento, Pedro hace referencia a ello. Saben usar discursos llenos de arrogancia y sin sentido, discursos llenos de manipulación emocional, discursos que hablan de una sobreprotección y discursos llenos de adulaciones. Es que tienes que tratar bien a la gente. Claro, tenemos que ser amables, respetuosos, benignos, perdonarnos unos a otros, ser tiernos y compasivos con la congregación a la que servimos si tú eres pastor, pero no debemos de llevarlos a una dependencia emocional de nosotros. Un falso maestro hace eso. Porque el llevarlos a dependencia del falso maestro vuelve a las personas hostiles a la verdad. Cuando escuchan la Biblia se ofenden. Cuando escuchan un mensaje de la palabra de Dios se les hace muy fuerte. Cuando escuchan un mensaje de la Biblia piensan que los están hiriendo. Y claro, la palabra de Dios hiere. No te estoy diciendo que debamos ser como esos predicadores que solamente ofenden y critican y lastiman. Esos predicadores que solamente creen que predicar el evangelio es hacer sentir mal a las personas. No, en ninguna manera. Pablo
y Pedro escribe y dice que debemos de hablar con mansedumbre y con ternura. Pero ese es el límite, no llegar a hacer a las personas dependientes a nosotros mismos. Todo esto viene de la raíz del corazón, como estás. Cuando Pablo le dice a Timoteo las características de un hombre llamado por Dios, lo primero que le escribe Pablo es que sea cuidador de su familia, viene hablando, pero en un versículo muy importante. Pablo le dice a Timoteo, no pongas a un recién convertido a predicar. No pongas a un recién convertido en un liderazgo en la iglesia. No pongas a un recién convertido como pastor, porque se volverá presuntuoso. Es decir, él querrá tener control siempre y sentirá que si él no hace las cosas, están mal hechas. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, no pongas a un recién convertido como pastor, porque no se volverá un pastor, se volverá un falso maestro. Esta es la raíz de aquellos hombres y mujeres que desean servir al Señor, pero que no fueron instruidos ni formados bajo la palabra, sino que solamente por tener carisma, por tener un testimonio poderoso, por venir de un trasfondo lleno de pecado, la gente piensa que puede predicar. Y Pablo dice, no pongas a un recién convertido en esto, porque le estás guiando a la palabra. Va a caer, dice Pablo, en el error de volverse presuntuoso, de querer tener control de todas las cosas, y caerá en el lazo de Satanás. Dejará de predicar la palabra y sentirá que si no cumple con el ministerio se va a perder. Y si él no hace las cosas, entonces las cosas se van a hacer mal. Esa es la raíz de los falsos maestros. Pero quiero seguir adelante. ¿Qué es predicar entonces? Predicar el evangelio es llevar a las personas a Cristo y no a nosotros. La tercera característica del falso maestro es que el falso maestro no quiere el crecimiento espiritual de los oyentes. Lo que el falso maestro quiere es fomentar una dependencia de él. Puede ser muy redundante. Sin embargo, así como la manera en la cual su predicación gira en torno a él mismo, nos denota la característica o la finalidad del objetivo del falso maestro. Él no quiere el crecimiento espiritual de los oyentes. ¿Por qué? Porque cuando un creyente empieza a crecer, ese creyente se da cuenta que ya deja de depender de otros y empieza a crecer en el camino del Señor. En cambio, el maestro o el falso maestro desea que las personas dependan de él. Tito capítulo 1, versículo 11 dice, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras. Están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Quizá no por dinero, pero sí por el interés de las personas. Están desbaratando familias. Tú podrías decir, es que la Biblia, hermano, divide familias. Cuando la Biblia nos habla en todas las cartas del Nuevo Testamento acerca de cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores patrones. ¿Va a dividir a la iglesia una religión? ¿Va a dividir a la familia? Quizá una religión sí. Cuando pongo mi mirada en un hombre, cuando ese hombre tiene control sobre mi vida y me está exigiendo cosas que me van a llevar a dividir. Las actividades en las iglesias no pueden ser todos los días. ¿Por qué? Porque una iglesia llena de actividades habla del hambre del control que tiene ese pastor de ellos, no del amor de ellos. La Biblia nos enseña que una mujer casada, el primer lugar se lo debe de dar a su esposo, independientemente si es cristiano o no lo es. La Biblia nos habla que un hombre que ama a Dios lo que debe de hacer es respetar a su mujer y tratarla con ternura. Nada de las instrucciones de la Biblia acerca de la familia nos hablan que la iglesia sea primero o que la reunión en el templo sea primero. Cuando lleguemos a comprender esto, vamos a vivir una vida cristiana que brille principalmente en nuestra casa. El centro de tu vida no es la iglesia, pero cuando una persona no ha sido formada bíblicamente, sino solamente a través de experiencias, considera que las actividades en el edificio que llamas templo es lo más importante y que si no vas a ofender a Dios. Entonces un falso maestro no está deseoso del crecimiento espiritual del oyente, sino de la dependencia de él. Y por último, un falso maestro forma masas para que lo admiren a él. Un falso maestro forma masas para que lo admiren a él. Todo gira en torno a ellos.
No tienen la capacidad de reconocer a otro ministerio, de bendecir a otras personas, sino que desean tener control de toda la gente. Pero ¿qué es entonces un predicador? Un predicador de la palabra no busca admiradores para él. Un predicador de la palabra forma compañeros que glorifiquen a Cristo juntamente con él. Y aquí entramos en el tercer tipo de persona que usa la palabra de Dios. Un predicador llamado por Cristo, un predicador formado por Cristo, un predicador que ama al Señor. Ese predicador no lleva a la gente a que lo admiren a él. No lleva a la gente a que se dependa de él. Lleva a la gente a Cristo. Lleva a las personas para que lo hagan. Entonces tú puedes preguntar, o pudiéramos preguntar en esta hora, ¿cuáles son las características entonces de un predicador verdadero? ¿Quién estipula las características para escuchar a alguien cuando habla de la palabra de Dios? La misma palabra de Dios nos da este mensaje. Pablo está hablando con los ancianos en Éfeso. Pablo está hablando ahora con los Gálatas y les está diciendo que tengan cuidado de los falsos maestros. Estamos hablando de las características de los falsos maestros, pero podemos encontrar bíblicamente características en un verdadero predicador, y te digo que sí. Pablo escribe a Timoteo, que se le llama las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y también Tito. Tú puedes encontrar las características de un predicador de la palabra, de un pastor, de un líder de la iglesia. Y cuando lees primera de Tesalonicenses, te das cuenta también del comportamiento de una iglesia alcanzada por el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nos habla de las características de un hombre llamado para predicar la palabra de Dios, de una persona que está siendo capacitada por el Señor y que Dios ha depositado el ministerio de pastorear, de guiar y de conducir a través de la palabra. Pareciera, cuando vemos al motivador y al falso maestro, que cualquiera puede levantarse y hablar de la palabra de Dios, que cualquier persona que tenga un conocimiento acerca de la Biblia o que estudie y que lea la palabra del Señor puede entonces enseñar y guiar a la iglesia. Sin embargo, tú y yo no dejaríamos a nuestros hijos en manos de cualquier persona, por más inteligentes que sean. Necesitamos entonces conocer cuáles son los parámetros bíblicos para que alguien sea un predicador y que pueda transmitir el mensaje de la palabra. Estamos hablando de que la iglesia es la columna de baluarte y verdad, es columna y baluarte de la verdad aquí en la tierra. Que no hay otra agencia a través de la cual el Señor quiere utilizar para poder llevar el mensaje. Entonces, quien predica la palabra, quien es un predicador de la palabra del Señor, tiene que ser alguien que ame a la iglesia, que dé todo por esa congregación, pero que también sea como el amigo del novio. Como el amigo del novio, se gana el corazón de la novia, no para él, sino para el novio. Esta tiene una función y que eso sería un tema mucho más grande. Nosotros como predicadores no somos hombres que nos conquistemos o que conquistemos el corazón de la iglesia, sino que debemos de llevar el corazón de la iglesia a su verdadero amor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, para eso se requiere ciertas características, no requisitos. Porque muchas personas piensan, voy a llenar estos requisitos y entonces ya puedo ser predicador o pastor. No, sino que en el contexto que Pablo está hablando y en el cual nosotros tenemos que ver la palabra de Dios, es bajo los requisitos o las características que Dios nos deja. Las características de alguien que quiere enseñar la palabra de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 3 lo podemos resumir en 3 cosas. La primera, administra bien su hogar. Es una persona que tiene amor, que tiene paciencia, pero que también tiene sabiduría y dirección para guiar a su hogar, a sus hijos y a su esposa. También esta persona provee un modelo de vida. La gente desea o puede ser como él. Es una persona que da una inspiración y que puede decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y también es una persona que tiene la capacidad para enseñar. Es una persona que tiene una capacidad para enseñar. Ahora, cuando Pablo está hablando con Timoteo, le dice, Timoteo, te he dejado en ese lugar para que instruyas y para que tengas
a alguien o nombres ancianos, lo mismo que le dice a Tito. El Señor, a través de Pablo, deja escrito estas partes de la Biblia, y en Tito capítulo 1, Pablo le dice a Tito: te he dejado en Creta para que busques ancianos y nombres ancianos en las congregaciones. Y acá en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice esto a Timoteo: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, y empieza a dar esta serie de características que hay en aquellos que desean ser obispos. La primera parte es que desea ser obispo, que desea guiar a la iglesia, que desea enseñar a través de la palabra. Hay un deseo, un anhelo dentro de él. No es algo impuesto, no es algo a la fuerza, no es algo porque no hay otro, tienes que entrar, sino que hay realmente en él una pasión de guiar al pueblo de Dios a través de la Biblia. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de estas tres características: administrar bien su hogar, proveer un modelo de vida y capacidad para enseñar. Pero en el versículo 10 del mismo capítulo, Pablo dice: los que anhelan esto y los que son buenos diáconos, que están sirviendo en la iglesia y que anhelan, tienen este buen deseo, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, entonces dales la confianza de que prediquen la palabra. ¿Cuáles son estos requisitos? Si nos vamos al versículo 2, dice: el obispo debe ser intachable, debe ser esposo de una sola mujer, debe ser moderado, debe ser sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Luego sigue desglosando estas características el versículo 3. No debe ser borracho ni pendenciero. El carácter del predicador de la palabra, cuando tú dices quiero ver a un predicador, quiero escuchar a alguien que me alimente, debe de ser alguien que no sea pendenciero, no debe de ser amigo del dinero, no debe de ser alguien que esté deseando ganancias deshonestas, sino que tiene que ser alguien amable y apacible. Oh, es que mi pastor será todo menos amable. Debes de considerar estas características. Bajo el escrutinio de quién se ha nombrado a alguien pastor o predicador. Lo que la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 4 es: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. No hacer obligatoriamente, ni a través del temor, ni a través del daño o el castigo físico, sino saber gobernar bien su casa con sabiduría, con las características que el Señor ha puesto en aquellos que le están buscando y en el desarrollo de un carácter. Si esto lo ven como obligación, vas a escuchar a pastores que dicen a sus hijos: tienes que ir a la iglesia porque es nuestra obligación. Pero alguien que gobierna bien su casa inspira a sus hijos a buscar en el Dios en el que él cree. Debe gobernar bien su casa, que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar entonces de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, esto es importante. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. El enemigo creía que él era más importante que todos. Ser presuntuoso es pensar que tú puedes tener control de todas las cosas y dejas de amar a la congregación y empiezas a amar el control que tienes sobre ellos. Si recuerdas, hace unos minutos hablábamos de esta característica principal de los falsos maestros. Y no quiere decir que esta persona no tenga deseo de servir a Dios. El problema es quien lo ha nombrado pastor es quien tiene más condenación, porque ha llegado a pensar que puede transmitir el mensaje de la palabra sin primeramente ser transformado en su carácter. Pablo hace hincapié en esto y le dice: no pongas a un recién convertido, no lo pongas, le vas a hacer daño, lo vas a perjudicar. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate qué importante es esto. No solamente la iglesia, porque la iglesia lo puede admirar, sino que también tienes que ir y evaluar y hacer la prueba. Número 1, con su familia. ¿Cómo es esta persona con su familia? Pablo dice: ¿alguien anhela obispado? ¿Alguien anhela ser anciano? ¿Alguien anhela ser pastor? ¿Alguien quiere enseñar la palabra? ¿Alguien quiere ser predicador? ¿Alguien quiere fortalecer a la iglesia? Está muy bien. Pero también veamos las características y tiene que ser evaluado a la luz de estas características. Ve a su casa, evalúa cómo trata a su esposa, evalúa cómo trata a sus hijos. Y no solamente eso,
Haz un examen y pregunta cómo se lleva con los vecinos. ¿Qué dicen de él, la comunidad en la que él vive? ¿Cuál es el prestigio que tiene? ¿La gente lo distingue o no? Porque entonces si va a predicar la palabra en esa comunidad y los no creyentes tienen mucho que reprocharle, entonces no puede y no debe predicar la palabra. Es que él tiene toda una pasión, es que él tiene deseos, es que ella desea hacerlo con todo su corazón, sí. Pero el ministerio, el predicar la palabra, no es un logro personal. Es un llamado que viene del Señor y por lo tanto tenemos que tratarlo de la misma manera. En Tito capítulo 1, versículo 6, Pablo da las mismas características para que alguien predique la palabra, enseñe a la iglesia y cuide a la congregación. No debe de ser codicioso de ganancias malavidas, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y también disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha y no deben de tener desobediencia, porque el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento. ¿Te das cuenta? Y uno piensa, ¿esto qué difícil es? No, no es difícil. Pero si tú te vas a poner bajo la tutela de alguien que te va a guiar en la palabra de Dios, es bueno que veas todo esto que hay en su vida. Porque la palabra de Dios nos habla. Entonces, un motivador personal no va a llenar estos requisitos. Él quiere negocio, él quiere dinero y quiere llevar a la gente a que se sientan bien. Un falso maestro quiere que la gente tenga una dependencia emocional de él, no quiere llevarlos a Cristo. Por lo tanto, no se preocupa de estas características, pero Pablo está diciendo, un falso maestro no tiene estas características, solamente habla de la Biblia, pero no conoce al Señor. Esto es peligroso. Pero un verdadero predicador, un pastor, alguien que es llamado por el Señor, tiene estas características porque entiende que el principal ministerio que tiene no está en la iglesia, no está en un púlpito, sino que está en su familia, en su casa, en su hogar. Ha aprendido a pastorear a su familia. Su esposa no tiene nada que decir de él. Sus hijos no tienen nada que decir de él. Es proveedor con los suyos, los ama, les ha guiado por el camino del bien y por lo tanto Dios le confía su iglesia. Esta es la forma en la cual tú y yo podemos conocer y distinguir entre un falso maestro y alguien que realmente predica la palabra de Dios. Y alguien que realmente está llevando al pueblo de Dios, que lo está protegiendo y que lo está sosteniendo. Porque el propósito de la verdadera predicación no es ganar admiradores para el predicador. No es tener fans o gente que siempre lo esté siguiendo. Escucha, lo que es el propósito de la verdadera predicación, o el propósito de la predicación es formar a la gente, formar compañeros que glorifiquen a Cristo juntamente con el predicador. Ese es el fin de la predicación. Formar compañeros que glorifiquen a Cristo, no formar admiradores. Pablo escribe en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, Pablo dice, ¿qué hago con esto? ¿Buscar la admiración de la gente? Si yo buscara el aplauso de la gente, no sería siervo de Cristo, sino que yo busco la admiración y la aprobación de Dios. Un motivador y un falso maestro se distinguen o se parecen en esto. Los dos están buscando admiradores. Los dos están buscando que la gente o se compadezca de ellos por lo mucho que sufren o que les aplaudan por lo alto que han llegado. Pero el costo de predicar la palabra es que la gente no te va a admirar a ti, sino que tú los vas a dirigir a que vean a Cristo, glorifiquen a Cristo y vivan para Cristo. Entonces no necesitas el chantaje emocional, tampoco la sobreprotección y mucho menos llevar a la gente a una dependencia de ti. Las estrategias de los falsos maestros, el chantaje emocional, también la dependencia y la sobreprotección son cosas que dañan a la persona que los está escuchando porque no permiten que crezcan espiritualmente. Y claro,
como un niño berrinchudo, cuando una persona que ha estado muchos años bajo la tutela de alguien que no le ha enseñado la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios, suena fuerte y se empieza a quejar. ¿Y a quién llama primero? A aquella persona que malamente lo formó, y la sobreprotección no permite que se desarrollen. La meta de la predicación es llevarte a Cristo. El protagonista en nuestros púlpitos debe de ser Jesús, no nosotros. Nuestra labor como predicadores es llevar a la gente a conocer a aquel que dio su vida por ellos. Si la gente jamás conoce algo de tu vida, si la gente jamás conoce algo de tu persona, si la gente jamás te aplaude por lo que haces, no te preocupes, estamos predicando la palabra no para ganarnos la aprobación de las personas, sino para que la gente pueda conocer a Cristo. Entonces termino con esto. La característica de la predicación deben de ser estas. La predicación, si tiene como finalidad llevar a la gente a Cristo, entonces la predicación se basa en la verdad. No debe de haber otra herramienta cuando tú compartas, sino la palabra misma. Debe de estar basada en la verdad eterna de la palabra de Dios. Jamás se comparará otro libro a él. Podemos tener en el púlpito a personas que estén usando psicología, frases motivacionales y expresiones que hagan sentir bien a la gente, pero eso no es la predicación. La predicación se basa en la verdad. La segunda característica de la predicación verdadera es que toda predicación apunta a Cristo. Todo lleva al Señor Jesucristo. Puedo hacerte sentir mal a través de un mensaje donde tu pecado es descubierto, pero a través de esta predicación te lleva y te conduce a la esperanza maravillosa del Señor Jesús, de su perdón y de su obra. Puedo hacerte sentir bien a través de las promesas que el Señor hace y de cada promesa que Él ha dicho a tu vida, pero no está en la forma en la que tú la arrebatas, la declaras o la decretas, sino en la confianza de que la palabra de Dios nos dice que todas las promesas de Dios son amén en Cristo Jesús. Puedo hacerte pensar que tu futuro va a ser mejor, pero porque Cristo gobierna y te dará la dirección que necesitas. Entonces la tercera característica de una predicación verdadera es que te hace comprender que la vida de Jesús y su muerte y su obra es eternamente valiosa. Es eternamente valiosa. Una predicación verdadera se basa en la verdad. No solamente da frases de la Biblia, sino que se basa en la palabra de Dios. Una predicación verdadera siempre va a apuntar a Cristo. Pero cuando una persona recién convertida la ponen a predicar y a enseñar a la iglesia, ¿de qué va a hablar si no conoce la Biblia? ¿De qué va a hablar si no se ha llenado de la palabra? Viene de un mundo lleno de amargura, de rencor. Lo único que va a hablar es hablar de sus experiencias, y van a pasar los años y va a seguir hablando de sus experiencias. Pablo dice, no pongas a alguien así porque lo vas a perjudicar, Timoteo. Fórmalo. Enséñale. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Apolos. Dice la palabra de Dios que era un hombre con grandes capacidades de oratoria y hablaba con denuedo. Pero cuando Pablo lo vio, lo miró y le dijo a Priscila y Aquila que lo formaran. Y durante más de 3 años ellos formaron a Apolos. Y después empezó a predicar. El mismo apóstol Pablo pasaron 14 años para que el Espíritu Santo dijera, ahora sí, envíenme a Saulo y aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. No te desesperes, si tienes un llamado, espera, vayamos a los parámetros de la palabra de Dios. Y quiero terminar con lo que dice Pablo, volviendo a leer Hechos capítulo 20, versículo 32. Cuando Pablo se va, atacando la estrategia de los falsos maestros, la sobreprotección, el chantaje emocional y estas cosas que dañan y perjudican a la gente. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, sé que de entre ustedes podrán salir falsos maestros que los van a dañar. Pero Pablo dice, yo no los voy a proteger. Me encanta lo que dice Pablo en el versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. No lo que yo pueda hacer, dice Pablo, sino el mensaje del cual les enseñé. Los encomiendo a Dios, al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados.
Un mensaje que tiene poder para edificarlos. Pablo dice, yo no te voy a edificar. Pablo dice, no es Apolos el que te edifica. Pablo dice, no es Pedro el que te edifica. Escucha, no es tu pastor el sostén de tu vida. Es nada más y nada menos que el mensaje que recibes. Entonces, amado pastor, deja de creer que tú eres la solución y permite que sea la palabra la que crezca. Deja a tus discípulos. Auséntate un tiempo, muéstrales que tú no eres su fortaleza, que su fortaleza es el Señor. Y si tienes miedo de desprenderte de ellos, es porque no has entendido que tu labor es predicar la palabra y dejar que el Señor dé el crecimiento. Hazte por un lado y deja que el Espíritu Santo haga su obra, porque el crecimiento el Señor lo va a dar a través de tu persona o a través de otro. Deja de interferir en la obra del Espíritu Santo y permite que el Señor sea el que se lleve la gloria. Un falso maestro forma multitudes dependientes emocionalmente de él. Un verdadero predicador lleva a la gente a depender de Cristo a través del mensaje poderoso de la palabra de Dios.